Con esa chapa queremos fabricar un contenedor. ¿Mm? Un contenedor que tenga forma prismática. Bueno, ahí se ve el contenedor, ¿no es cierto? Bueno, este contenedor, un contenedor para residuos, para lo que sea, lo vamos a hacer sin tapa y queremos que tenga el máximo volumen posible. Máximo volumen posible. Entonces, el asunto es, bueno, este es el ancho, este es el largo y este es el alto. La pregunta es, ¿qué medidas tendré que darle? ¿Qué medidas hay que fabricar el contenedor para que el volumen sea máximo? Pero yo lo puedo hacer, bueno, ya que lo quiero de volumen máximo, entonces lo hago de 50 metros por 80 metros por 30 metros. ¿Eso lo puedo hacer? ¿O hay algo que me está sujetando? Y no te da el tamaño de la ¿Me da el chapa. tamaño de qué? De la chapa. De la chapa. Estamos. O sea, yo tengo que hacer un contenedor de tamaño máximo, de volumen máximo, ¿m? Pero está sujeto o condicionada a la chapa que tengo. ¿M? Está condicionado a la cantidad de chapa que tengo. ¿Está claro? ¿Mm? Entonces, ¿qué medida hay que fabricar el contenedor para que el volumen sea máximo? Pero utilizando 48 metros cuadrados. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, estamos ante un problema, es un problema de extremos. ¿Por qué es de extremos? Porque queremos que el volumen sea máximo. ¿Mm? Hay un problema de volumen máximo. Pero sujeto a condiciones. ¿Cuál serían las condiciones? El área de la chapa. ¿Está entendido, chicos? ¿Cuáles son los problemas que vamos a empezar a trabajar? Y vamos a ver cómo se resuelven estos problemas. Bueno, entonces vamos a pasar en limpio todo lo que dijimos. Yo tengo una chapa, esa chapa tiene 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados. Dijimos que queríamos fabricar un contenedor. Queremos, bueno, cada vez peor me sale el dibujo. Un contenedor. Sin tapa. Esto se llama un paralelepípedo, se llama este volumen. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Entonces, a esta dimensión la vamos a llamar X, a esta dimensión la vamos a llamar Y y a esta dimensión la vamos a llamar Z. ¿Cómo calculamos el volumen del paralelepípedo, chicos? ¿Cómo calculamos el volumen del aula, por ejemplo, el volumen de una caja? Base por altura. Bueno, sí. La base es X por Y, la altura es Z. ¿Estamos? O sea, ancho por largo por alto. ¿Estamos? ¿Cómo queremos que sea este volumen? Máximo.
entonces la función a maximizar. Entonces la función a maximizar. Pero hay otra función. Hay una condición. ¿Cuál sería la condición y cómo la escribimos? A ver. ¿Cuál sería la condición? ¿Que las chapas entren? Que estos 48 metros cuadrados los utilicemos para hacer toda la chapa. O sea, a ver, ¿cuál sería la condición? Que toda la chapa que estoy usando tiene que ser 48 metros cuadrados. ¿Y cómo expresamos la chapa que estamos usando? Bueno, tenemos esta cara, que ¿cuántas caras tenemos? 2, frente y fondo. Entonces tenemos 2 veces x por z. ¿Sí? ¿Más qué? Más tenemos 2 caras laterales. Tenemos 2 caras laterales. ¿Qué área tienen esas caras laterales? Y por z. Y tenemos 2. 2y por z. ¿Y qué más tenemos, chicos? 2xy. Una base, que es xy. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual la suma de todas estas áreas? 48 metros A cuadrados. 48. A 48. Entonces, acá tenemos una función que vamos a encontrar el máximo de esa función. Queremos encontrar el máximo de esa función, pero está sujeta a una condición. A una condición. Entonces, a la función a maximizar le vamos a poner f. En este caso, ¿de qué depende f? Y depende de x, depende de y depende de z. ¿Estamos? O sea, el volumen va a depender del largo, del ancho y del alto que le doy. Y a la condición le vamos a poner g, que también depende de x, también depende de y también depende de z. ¿Está claro, chicos? Que tenemos una función que vamos a encontrarle el máximo o el mínimo, pero que está sujeta a otra función. El método que vamos a desarrollar se llama método de los parámetros indeterminados de Lagrange. Así se llama el método. Método de los parámetros indeterminados de Lagrange. Esto requiere de toda una demostración, pero básicamente nos tenemos que acordar a nosotros. ¿Qué tenemos que plantear? Hay que plantear lo siguiente. Hay que plantear lo siguiente. El gradiente de la función f, el gradiente de f, va a tener que ser igual a lambda por el gradiente de g. ¿Qué quiere decir todo esto? El gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. Lambda es una nueva variable indeterminada. Es una nueva variable indeterminada, de la cual no me va a interesar a nosotros calcular el valor de lambda, pero nos va a permitir despejar el valor de las otras incógnitas. ¿Se acuerdan lo que era el gradiente de una función? Búsquenlo y me dicen lo que es el gradiente de una función. La derivada de xy. Era un vector el gradiente, que tenía distintas componentes. La primera componente era la derivada según x, la segunda componente es la derivada según y. Si tengo otra variable, ¿estamos? O sea que el vector, el gradiente, era un vector que contenía todas las derivadas. ¿Está? Bueno, entonces, dijimos, ¿cuál es la función que queremos maximizar en nuestro caso? Es la función volumen. ¿Cómo expresamos la función volumen? X por y por z. ¿Cuál es la condición
La condición es que el área lateral de ese contenedor, el área lateral, que dijimos que era x por y más 2x por z más 2y por z, esto tenía que ser igual a 48. O sea, ponemos acá menos 48. ¿Estamos? Entonces ahora planteamos lo siguiente. El gradiente, y le ponemos el signo de vector, el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué es el gradiente de f? Es un vector que contiene las derivadas parciales según x, según y, según z. Entonces, ¿cómo me queda la primera derivada según x? Acá tengo que poner la f sub x. ¿Cómo me queda? Y Z. Y z. ¿Cómo me queda la derivada con respecto a y? XZ. XZ. ¿Y la derivada según z? XY. XY. ¿Esto a qué tiene que ser igual? A lambda por el gradiente de la condición. ¿Estamos? Hacemos lo mismo con la condición. Derivo respecto a x, derivo con respecto a y, derivo con respecto a z. Entonces, ¿cómo me queda la primera derivada según x? Después cuando le va a cerrar todo, van a ver. ¿Cómo me queda gx? Pero necesito que ustedes participen, chicos, porque encima que tengo COVID y ustedes que no hablan, es un embole esto. Vamos, gx. ¿Cuál es la derivada según x? Menos Y. No, la derivada según x de esto. Ah, al igual pensé que era menos, por eso te dije. No, El no, I. no. La derivada según x me queda y más 2z. ¿Sí? La derivada con respecto a y, XZ. x más 2z. Y la derivada según z, 2X más 2Y. 2x más 2y. Entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? ¿Qué me está diciendo esta igualdad? La primera componente tiene que ser igual a la primera componente. Y así, la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente y así sucesivamente. O sea que la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? Que IZ tiene que ser igual a lambda por I más 2Z. La segunda componente me dice que XZ es igual a lambda por X más, a ver, acá tiene que haber un error. G de X es Y más 2X G de X, Y más 2Z, G de Y, X, bueno, más 2Z, no, está bien. Y X por Y es igual a 2X más 2Y. Y después acá tenemos que poner la condición, tenemos que agregar la condición, que la condición es que X por Y más 2XZ más 2YZ, esto tiene que ser igual a 48. Profe, Eu, ¿no le falta el lambda al último? Vale, anteúltimo. sí. Bien, muy bien, gracias. Bueno, entonces, formamos un sistema de 4 ecuaciones, y en este caso con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X, Y, Z y lambda. X, Y, Z y lambda. Pero a lambda no la vamos a averiguar. A lambda no la vamos a averiguar.
vamos a ver cómo resolvemos este sistema. Por lo general, lo que se hace, no digo que sea la única forma, pero tenemos que ir eliminando entre sí algunas incógnitas. Y una forma de eliminar las incógnitas es, por ejemplo, dividir una ecuación dividido la otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos la primera, que es IZ, dividido la segunda? Divido la primera con la segunda. Entonces fíjense que acá el Z se nos va, el lambda se nos va. Podemos pasar multiplicando los denominadores. Vamos a pasar multiplicando los denominadores. Entonces me va a quedar I por X más 2Z. Y esto igual a X por I más 2Z. Distribuimos IX más 2IZ. Del otro lado nos queda XY más 2XZ. Fíjense que acá X por Y y acá Y por X se van. Entonces nos queda 2YZ igual 2XZ. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que 2YZ es igual a 2XZ. Si 2YZ es igual a 2XZ, eso significa que Y tiene que ser igual a X. Entonces ya sabemos que Y tiene que ser igual a X. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a ver si podemos vincular a Z con alguna de estas dos, con X y con Y. Entonces, lo que vamos a hacer, así como hicimos 1 dividido 2, podemos hacer 1 dividido 3. 1 dividido 3. Entonces me queda IZ igual lambda I más 2Z. Siempre se hace así. Yo tendría que decirle que no, pero por lo general en los ejercicios que estamos resolviendo, esta es la forma que vamos a despejar las incógnitas. Y la tercera es XY, y acá me queda lambda por 2X más 2Y. ¿Podemos simplificar algo acá? Sí, Y con Y, lambda con lambda. Y después pasamos los denominadores. Entonces me queda Z igual 2X más 2Y. Paso X, me queda Y más 2Z. Distribuimos 2XZ, 2YZ. De este lado nos queda XY más 2XZ. Fíjense que acá tenemos 2XZ y acá tenemos 2XZ que se van. Nos queda que 2YZ es igual a XY. Podemos pasar el Y dividiendo, se nos va, se nos va. Entonces nos queda que X es igual a 2Z. X es igual a 2Z. Y acá nos había dicho de que X era igual a Y. ¿Se entendió más o menos hasta ahí, chicos? ¿O nada? Sí, Sí. Entonces, sí. ahora vamos a la cuarta ecuación. Vamos a la cuarta ecuación. Sabiendo de que Y es igual a X y de X igual a 2Z,
ponemos todo en una única variable. Por ejemplo, podemos poner todo en x. Entonces, en vez de poner x por x, x por y, ¿qué vamos a colocar? X cuadrado. Entonces, en la última ecuación nos va a quedar, a ver dónde podría escribir. En la última ecuación me va a quedar x por y, pero y es igual a x, o sea, me queda x cuadrado. ¿Más qué? Más 2x y z, ¿a qué es igual? A x sobre 2. Estoy poniendo todo en x. Este y esta acá se me va. Más 2y, pero y es x, y z es x sobre 2. Este y este se me va. Y todo esto acá tiene que ser igual a 48. ¿Estamos? Entonces, esto es x cuadrado, esto es x cuadrado, esto es x cuadrado. Entonces, ¿qué queda? Que 3x cuadrado es igual a 18, a 48, perdón. X cuadrado es 48 dividido 3, que es 16. O sea que x tiene que ser igual a la raíz de 16, que es 4. Entonces, ¿qué dimensiones le tenemos que dar a la caja? Y a la caja le tenemos que dar 4 de ancho, 4 de largo, y x es igual a 2z, o sea que z es x sobre 2, 2 de alto. O sea que con 48 metros cuadrados, la caja de mayor volumen, o el contenedor de mayor volumen, tiene que tener esa dimensión. 4 de ancho, 4 de largo, o sea que tiene que tener una base cuadrada y 2 metros de alto. ¿Se entendió más o menos el problema? Sí, sí, se entendió bien. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Tenemos que plantear una función f, que es la función a maximizar, que está sujeta a otra función, g. Repito un poco el procedimiento. Esta es la función a extremar, a extremar. ¿Por qué a extremar? Porque podemos encontrar el mínimo o el máximo. Pero está sujeta a una condición. Está sujeta a una condición que se la impone esa función g. Esta le impone la condición. Entonces, ¿cómo se resuelve? El gradiente de la función, o sea, las derivadas parciales, tiene que ser igual a lambda por el gradiente de la condición. ¿Estamos? Entonces, esto nos va a dar a nosotros un sistema de ecuaciones donde igualamos la primera derivada con la primera derivada, la segunda derivada y así. Y en la última ecuación ponemos la igualdad. Ponemos la igualdad. A ver, por ejemplo, hallar 3 números que sumados sea 72. Y que el producto del primero por el cuadrado del segundo por el cubo del tercero sea el valor máximo.
A ver, Lucas, ¿qué interpretás de ahí? Hay que hallar 3 números. Entonces, ¿cómo lo vas a... Si son 3 números, ¿qué le vamos a poner? X y Z. Bueno, entonces tenemos que hallar 3 números, X y Z. ¿Mm? ¿Estamos? Ahora, ¿qué tiene que pasar con esos números? Que la suma sea 72. O sea que X más Y más Z sea 72. O sea que los números no pueden ser cualquiera. ¿Estamos? O sea, Y no puede ser 100. Porque los números te tienen que dar 72. Entonces los números no pueden ser cualquiera. Sí pueden ser números fraccionarios y lo que sea, pero la suma de esos 3 números nos tiene que dar 72. ¿Y qué le vamos a pedir? Que el producto del primero es el primero por el segundo al cuadrado por el tercero al cubo. Como condición. El primero por el segundo al cuadrado. ¿Cómo queremos que sea esto? El valor máximo posible. El valor máximo posible. El valor máximo. Entonces, esto es fundamental. Antes, recién te la dejé pasar, pero ¿cuál es la función que vamos a extremar? Esto. Esta es la función que vamos a extremar. A este producto lo queremos hacer máximo. Esta es la función f. ¿Cuál es la condición? Que los números no pueden ser cualquiera. Los números tienen que estar ligados de alguna forma a que x más y más z sea 72. ¿Estamos, chicos? ¿Mm? Entonces, la función a extremar es, en este caso, este producto de estos 3 números. El primero por el cuadrado del segundo por el cubo del tercero. ¿La condición cuál es? Y la condición es que x más y más z sea igual a 72, que eso lo vamos a escribir así. X más y más z menos 72. ¿Cómo se resuelve esto? Planteamos que el gradiente de la función, o sea, todas las derivadas, es igual a lambda por el gradiente de la condición. Y después tenemos que poner la función también. Y con eso armamos el sistema de ecuaciones. La función condición. Gradiente de la función igual a gradiente de la condición y agregamos el gradiente de la condición. ¿Está? Bueno, vamos a ver entonces cuál es el gradiente de la función que tenemos que extremar y después hacemos las igualdades. Derivada según x. ¿Cómo me queda la derivada según x? Y cuadrado z cubo. Derivada según y. ¿Cómo me queda la derivada según y? 2xy por z cubo. ¿Cómo queda la derivada según z? 3x y cuadrado z cuadrado. ¿Está claro, chicos, esto? Sí, sí. Del otro lado, lambda es una letra griega, no le dije, pero esa letra lambda a lo mejor ustedes la vieron en física capaz. Lambda por derivada según x. ¿Cuánto me queda? 1. Derivada según y, 1. Derivada según z, 1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos queda el sistema de ecuaciones? Primera componente con primera componente, segunda componente y así. Entonces, y cuadrado por y cubo, por z cubo, perdón. Esto acá es igual a lambda por 1, le ponemos lambda. 2xy z cubo igual a lambda. 3x y cuadrado z cuadrado igual a lambda. Y por último ponemos la condición.
x más y más z menos 72 igual a 0 o igual a 72. Entonces ahí formamos el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bueno, siempre tratamos de dividir una con la otra, y tener en cuenta de que la variable lambda, la incógnita lambda, no la averiguamos, sino que nos sirve como para plantear las ecuaciones. ¿Está? Vamos a ver si lo podemos terminar antes de que se termine la hora. Entonces, si hacemos, como hicimos antes, 1 dividido 2, entonces nos queda y cuadrado z cubo igual a lambda sobre 2x y z cubo igual a lambda. ¿Qué se nos puede ir de acá? Bueno, el lambda se va con el lambda. Z cubo se va con z cubo. Un cuadrado de la y se va con el que tenemos ahí abajo. Paso el 2x multiplicando. Y nos queda que y es igual a 2x. Y es igual a 2x. Y reservamos. Ahora hacemos 1 dividido 3. A ver qué puede pasar. Profe, una consulta. Ahí cuando lo pasás al 2x multiplicando, Sí. ¿no te quedaría multiplicando por 0? No, porque lambda dividido lambda es 1. Si vos Sí, tenés 8 dividido 8 y simplificás, te queda un 1, no te queda 0. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno. Y la ecuación 3 te queda 3x y cuadrado z cuadrado lambda. Simplificamos, nos queda 1. Simplifico y cuadrado, simplifico y cuadrado. Acá tengo un z cuadrado, acá tengo un z3. Entonces, en definitiva, me queda que z sobre 3x es igual a 1. Paso el 3x multiplicando, o sea que z es igual a 3x. Entonces, habíamos sacado que y es igual a 2x, que lo tenemos acá. Y es igual a 2x. Z igual a 2x. ¿Qué hacemos con eso? Nos vamos a la última ecuación. Nos vamos a la última ecuación. A esta. ¿Y qué nos dice? Que x más y, pero y es 2x. Lo reemplazamos por esto. Más z, pero z es 3x. Esto tiene que ser igual a 72. Bueno, x más 2x más, eso nos da 6x igual a 72. Pasamos el 6 dividiendo, 72, eso nos da 12. O sea que x tiene que valer 12, entonces y tiene que valer 24, entonces z tiene que valer 36. Y esos son los tres valores que suman 72 y hacen que el producto de x por y cuadrado por z cubo sea el máximo posible. ¿Está entendido? Sí, sí. Sí, Sí, sí. está entendido, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, se va a cortar, así que nos vemos en un ratito. Vale. Bueno.